Fabián es licenciado en Estudios Orientales, egresado de la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. Es además experto en el área de hinduismo y yoga, también por la misma universidad. Es profesor de hinduismo en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, donde reside actualmente. Es presidente del Centro ISCOM Barcelona, España. Ex docente de yoga en la Universidad de El Salvador, en la licenciatura en Estudios Orientales. Expresidente del Centro Bhaktivedanta de Buenos Aires y expresidente del Centro Bhaktivedanta de Asunción, Paraguay. Bueno, un honor que estoy acá compartiendo este espacio y este cierre, así que te dejo ahora. Muchas gracias, Leda. Muchas gracias. Bueno, la idea de presentar el Bhagavad Gita en la vida diaria es algo que me surge muy de mi experiencia personal, porque bueno, yo comencé a leer el Bhagavad Gita en el 83, 1983, y siempre ha sido una base, un recurso fundamental en mi vida, ¿no? Entonces, en realidad, en general, la literatura védica o la literatura hindú nunca fue pensada como un simple ejercicio intelectual. No se refiere a un montón de máximas que se citan. Siempre tuvo un sentido muy práctico, un sentido de aplicación en la vida. Las enseñanzas eran para ponerlas en práctica, eran guías. Entonces, y de todas las literaturas sánscrita, el Bhagavad Gita es, por muchas razones, el más practicado, el más difundido, el más conocido, porque fundamentalmente es muy amplio. O sea, es una literatura que presenta tantas alternativas que diferentes tradiciones religiosas o de pensamiento han encontrado mucha riqueza en el texto. Entonces, por eso es algo que se puede aplicar hace 5.000 años atrás y en la India o hoy en día en Occidente, en cualquier parte. No voy a hablar del contexto, o sea, porque si no sería meterme demasiado en la historia, pero sí, es importante entender que es un diálogo entre Krishna y Arjuna, y debido a que Arjuna tenía un dilema. Estaba en una situación complicada, muy problemática, entonces él comienza a plantear a revelarle a su amigo toda esa problemática, y prácticamente algo que ya tenía decidido, pero se da cuenta de que esa decisión no estaba tan seguro y se la plantea a Krishna. Entonces, bueno, Krishna actúa ahí como su maestro, como su guru, pero de una forma que hoy en día, viendo, por ejemplo, lo que es un coach, me suena muy familiar a la forma en que Krishna se relaciona con Arjuna, porque el gurú muchas veces dice, bueno, tienes que hacer esto y punto, ¿no? Da instrucciones, y son bastante terminantes en general. Y como la relación, por lo menos en la tradición hindú, es el gurú dice algo y es palabra sagrada, uno tiene que seguirlo y punto. Pero la forma en que Krishna habla con Arjuna no es así determinante. Le da muchísimas instrucciones, pero siempre le da alternativas, por un lado, de tener otras opciones, y por otro lado, de seguirlas si quiere o no. Así, en realidad así termina el libro, así termina el Bhagavad Gita. Cuando Krishna termina de explicarle muchísimos temas, le dice, bueno, yo ya te dije todo, ahora tú haz como prefieras. Entonces, para mí, Krishna es uno de los primeros coach de la historia, ¿no? Porque
le hace trascender a Arjuna, le hace elevarse por encima de sus problemas. No se queda en la limitación del problema. El problema de Arjuna, la duda dramática de Arjuna era si luchar o no luchar, si pelear y matar, o pelear y morir, que es algo extremo, pero él era un guerrero, no era no sé, un farmacéutico, un panadero, un carpintero que de repente tuvo que ir a la guerra. La guerra para él no era algo extraño. Había luchado muchas veces y era el mejor. Entonces, él comienza a expresar esas dudas y acompañarlas con un montón de argumentos que que en realidad son muy valederos. Desde un punto de vista moral, cultural, de una civilización, tienen mucho valor, tienen peso, no eran argumentos sencillos, no eran argumentos que podían ser así inocentes, infantiles, o que se podían rechazar, sino estaba todo acompañado con un conocimiento de la ética, de la moral, de las escrituras. Pero Krishna lo lleva a un punto superior. Krishna lo lleva a un nivel por encima de ese problema y buscándole la solución al problema desde un punto de vista más profundo. Porque el problema fundamentalmente que tenía Arjuna era la vida o la muerte. Entonces, ¿qué es un problema general? Es un problema que tenemos todos. O sea, lo tenían hace 3.000 años, 5.000 años, y lo tenemos hoy, porque es la naturaleza de este mundo, es la naturaleza de nuestra vida, la vida y la muerte. Entonces, Krishna lo lleva a entender qué es la vida, a entender qué es la muerte, si existe la muerte o si no existe la muerte. Entonces, si bien eso el conocimiento que Krishna da en el Bhagavad Gita puede parecer muy espiritual, muy esotérico, muy místico, en realidad tiene aplicaciones prácticas para todas las personas, para todos nosotros. Entonces, pero claro, ese aspecto de tener una visión, de desarrollar una visión tan profunda de la vida y de la muerte, no es algo que uno lo escucha, lo entiende, no hay muerte, somos eternos, perfecto, listo, ya está, ya lo tengo asumido. No, es algo que se desarrolla, se alcanza, es un conocimiento que se experimenta a lo largo de un proceso de evolución, de maduración. Entonces, Krishna le va a presentar a Arjuna diferentes caminos, diferentes alternativas. Él empieza definiendo un poco el objetivo de lo que Arjuna tiene que entender. Y se lo empieza explicando de una forma muy, muy práctica, ¿no? Por ejemplo, primero lo hace asumir su ignorancia sobre el tema, o lo hace comprender de que todo lo que está diciendo, a pesar de que pueda parecer muy fundamentado, no es muy inteligente para alguien que conoce la esencia de las cosas. Él le dice el valor de la vida, ¿no? Él le dice, al hablar con palabras doctas, te lamentas por lo que no es digno de lamentación, desde un punto de vista espiritual. Entonces empieza a explicarle acerca de la muerte. Y se lo explica de una forma muy práctica. Por ejemplo, él le va a decir a Arjuna que a lo largo de la vida una persona cambia de cuerpos muchas veces. Dejino es el que está en el cuerpo. Así como pasamos continuamente de la niñez a la juventud, luego la vejez,
¿no? De la misma forma, le dice, pasamos a otro cuerpo en el momento de la muerte. O sea, el ejemplo es muy fácil de entender. Lo explica de una forma muy clara, muy sencilla, y porque para la tradición, el Bhagavad Gita no fue solamente algo que le servía a Arjuna. El Bhagavad Gita, Arjuna fue un medio, Arjuna fue un vehículo para poder revelar ese conocimiento a toda la humanidad. Entonces, se desarrolla, se expresa de una forma que todos podamos aplicarlo, que todos podamos incorporar ese conocimiento en nuestra vida. Entonces, le dice, por ejemplo, así como nosotros hemos pasado continuamente de la niñez a la juventud. O sea, el cuerpo ha cambiado. El cuerpo no es el mismo, para muchos de nosotros, lamentablemente, no es el cuerpo el mismo que teníamos hace 20, 30 años o 40 años. Ha cambiado muchas veces. Pero la identidad continúa. Ni siquiera nuestra mente es la misma. Ni siquiera nuestra inteligencia es la misma. O sea, aspectos más sutiles, ¿no? Ya no hablemos de una cuestión física, celular. Aspectos más sutiles han cambiado a lo largo de nuestra vida, pero la identidad sigue siendo la misma. Y en esa forma tan simple, tan sencilla, Krishna le explica que hay un cambio, y de la misma manera, cuando llegue el fin de ese cuerpo, va a haber otro cambio, y la identidad va a permanecer. Entonces, ya de entrada, él en el comienzo le explica que lo que preocupa tanto a Arjuna, lo que angustia tanto a Arjuna, no tiene tanto fundamento. Entonces, él le dice, le da en esos primeros versos del capítulo 2 toda una descripción de las características y la diferencia entre el alma y el cuerpo. Y después va a comenzar a explicarle diferentes caminos por los cuales él puede llegar a desarrollar y a tomar una conciencia experimental de ese conocimiento. O sea, no es un conocimiento simplemente teórico, es un conocimiento que uno tiene que incorporar en la vida, que uno tiene que experimentar. O sea, el Bhagavad Gita en sí, como yo lo aprendí, como yo lo experimenté, como yo lo veo, es un libro que nosotros tenemos que llevar a la vida práctica, ¿no? En sánscrito se dice Shastra Chakshu, la persona que ve a través de los ojos de la escritura, del Bhagavad Gita. Es un poco redundante el hecho de decir el Bhagavad Gita aplicado en la vida diaria. Desde mi punto de vista, el Bhagavad Gita no tiene otro objetivo. Nosotros podemos enseñarlo en la facultad, podemos explicarlo, podemos citarlo, y suena muy bien y es muy interesante para analizarlo, pero el Bhagavad Gita siempre ha tenido el objetivo de que las personas puedan llevarlo a la práctica y puedan sacar provecho del Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita no es una literatura para algunas personas de alguna tradición religiosa. El Bhagavad Gita es para todo el mundo. ¿Por qué? Por lo que decía antes, que es tan amplio, es tan abierto. ¿No? Krishna le dice a Arjuna, tú puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no hay problema, puedes hacer esto otro, no puedes hacer esto otro, puedes hacer esto otro. Te da tantas alternativas a Arjuna que siempre las personas vamos a encontrar un punto de referencia en la Bhagavad Gita. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, como decía antes, acerca de la diferencia entre el cuerpo y el ser, vamos a encontrar acerca de la importancia de cumplir con el deber, la importancia de actuar sin estar pendientes de los resultados, y entender por qué no necesitamos estar pendientes de los resultados. Vamos a encontrar instrucciones acerca de la importancia y cómo controlar nuestro cuerpo, controlar nuestros sentidos, cómo educar a nuestra mente, y como decía también antes, los diferentes caminos que nos permiten desarrollar y alcanzar estas
cualidades, estas habilidades, ¿no? Como es el Karma Yoga, como es el Buddhi Yoga, como es el Raja Yoga, como es el Bhakti Yoga. Entonces, en el Bhagavad Gita podemos encontrar todas estas cosas y siempre vamos a sentirnos más inspirados por algunas y vamos a poder aplicar algunas en nuestra vida. Pero bueno, esto va así a modo de presentación y vamos a entrar un poquito en las ideas. Lo mejor es empezar a entender cuáles son las formas en las que nosotros podemos desempeñarnos, desenvolvernos en la vida sin enredarnos, sin complicarnos demasiado. Entonces, decíamos que al principio Krishna le establece la diferencia entre cuerpo y alma. Y inmediatamente después, él comienza a explicarle acerca de la importancia de cumplir con el deber. Es interesante, en el segundo capítulo, Krishna quería que Arjuna luchara porque por un lado él tenía esa responsabilidad y por otro lado era necesario, o sea, había un gran desequilibrio en la sociedad y Arjuna tenía que ocuparse de restablecer ese equilibrio. Entonces él enfoca, lo encara Arjuna de distintos aspectos, de distintos ángulos. Por eso decía que a veces me hace acordar a un coach, ¿no? Porque primero le explica el fundamento del problema y cuál es la comprensión correcta, ¿no? Pero inmediatamente después lo motiva desde un punto de vista opuesto. Es decir, primero le habla de la naturaleza eterna del alma, de la espiritualidad, y después le dice, ¿no? Pero esto lo tienes que cumplir porque eres un guerrero. Y si no lo haces, la gente va a pensar que sos un cobarde. Y van a hablar mal de ti. Y para las personas que han conocido la fama, la importancia, la deshonra es peor que la muerte. O sea, está tocándole el ego falso, tocándole el orgullo, ¿no? Algo muy, muy llamativo, ¿no? Pero vemos que el libro utiliza, o sea, Krishna utiliza diferentes argumentos para motivar a la persona. También le había dicho, por ejemplo, cuando le habla acerca de la eternidad del alma, y le dice, incluso si no crees en el alma, si crees que todo es simplemente una combinación de elementos materiales, que la vida es simplemente una combinación de elementos materiales, entonces no tienes que preocuparte, porque esos elementos materiales continuamente están uniéndose y separándose, manifestándose y manifestándose. O sea, para aquel que nace, la muerte es algo seguro. Entonces, él le dice, en el ineludible desempeño de tu deber. O sea, lo más importante para alguien así, para alguien como él, era cumplir con su dharma y con su deber. Y si la vida era solamente esta, lo que Krishna está diciendo, haz un buen uso de esa vida. Aprovéchala, haz un buen uso cumpliendo con tu deber, con tu dharma. No un deber simplemente porque alguien se lo impuso, no un deber porque alguien le dijo, bueno, tú eres un guerrero y tu compromiso para con la patria, etc. No, el Dharma no es simplemente deber en ese sentido. El deber, en relación con el Dharma, es más una consecuencia. El Dharma es la naturaleza esencial de la persona. A veces se traduce como religión, a veces se traduce como deber, como moral, etc. Pero esos son todos consecuencias, porque no hay una palabra en el occidente con la que podamos traducir literalmente Dharma. El Dharma es la característica, la naturaleza esencial de algo. Por ejemplo, el Dharma del agua es la humedad, mojar. El Dharma del fuego es el calor, la luz y el quemar. El Dharma del azúcar es endulzar.
si no tienen esas características, entonces no, ni es fuego, ni es agua, ni es azúcar. Así que el Dharma es la naturaleza esencial de algo, y de acuerdo a esa naturaleza esencial, el rol que cumple. Cómo interactúa con el medio, cómo afecta el medio. Y en ese sentido es deber. Entonces la naturaleza de Arjuna era pelear. Si Arjuna hubiera sido un panadero, Krishna le habría dicho, ve a hacer pan. No le habría dicho, ve a luchar. Porque a veces se critica al Bhagavad Gita diciendo de que es un libro que incentiva la guerra. No, Krishna le dice, ve a luchar porque era un guerrero. Si hubiera sido un médico, le hubiera dicho, ve a curar. Lo importante es entender cuál es el deber en relación con el Dharma. Ayer un sacerdote me decía, bueno, es algo parecido a la vocación. Sí, pero no se puede traducir literalmente Dharma como vocación. La vocación es algo que surge de la naturaleza que uno tiene. Y ya hoy en día es algo difícil de entender, complicado muchas veces para los jóvenes especialmente. Arjuna no tenía ese problema. Arjuna siempre supo que era un guerrero y era feliz luchando, ¿no? En alguna parte él dice, así como el brahmana se siente enseñando, así como el esposo o la esposa se sienten con su pareja, así mismo yo me siento en la batalla. Entonces, lo que el Krishna le dice, bueno, si no crees en el alma, volviendo un poco a lo de donde salió todo esto, perdone si a veces me voy un poco de por las ramas, si no crees en el alma, bueno, de todas maneras, haz un buen uso de esta vida, si piensas que esta es la única y que se va a acabar todo, haz un buen uso y cumple con tu Dharma. Y ahí le está dando un argumento completamente opuesto a lo que había dicho antes, pero que tiene como objetivo que Arjuna pueda salir adelante y pueda desempeñar su rol, pueda cumplir con su deber. Entonces es algo que a nosotros tenemos que entender en nuestra vida. Nosotros, primero que nada, tenemos que entender cuál es nuestro Dharma, cuál es nuestro rol, qué es lo que nos hace sentir útiles, qué es lo que nos hace sentir satisfechos, qué es lo que nos hace sentir felices. No es algo fácil en la sociedad actual porque las cosas están muy mezcladas y a veces hacemos trabajos porque no tenemos otra alternativa, estamos obligados a hacerlo, y muchas veces dejamos lo que nos gusta hacer como un hobby, como algo extra que hacemos cuando tenemos tiempo libre o cuando nos jubilamos, cuando nos retiramos. Y algunas personas afortunadas pueden hacer lo que realmente les gusta, que en ese caso ya no es un trabajo, sino que es su vocación, como decía este sacerdote amigo. Entonces, eso es muy raro, eso es muy difícil. Pero lo primero que uno tiene que entender, más allá de que pueda dedicarse a eso o no, entender cuál es su naturaleza, cuál es su Dharma. Entonces, cuando entiende eso y entiende qué tipo de actividad lo hace feliz, y no solamente lo hace feliz, sino que le ayuda a aportar su colaboración o su parte en este mundo, en el desarrollo, en la evolución del mundo, entonces eso es fundamental. Hay un concepto muy importante dentro de la literatura védica, muy antiguo, o sea, lo encontramos en el Rig Veda, que es el concepto de Rita. Hay himnos, no es un concepto muy conocido, muy popular, pero dio origen después a la idea de Dharma. Y es la idea del equilibrio universal, del equilibrio cósmico. Que todo en la naturaleza está equilibrado, hay un orden perfecto de las cosas y cada cosa tiene su función, cada cosa tiene su rol, ¿no? Y no es algo externo al ser humano. El ser humano no está aparte, a pesar de que nosotros nos hemos aislado bastante de la naturaleza, ¿no? En nuestros cubículos llamados casas, en nuestras ciudades, y nos creemos muchas veces los
los creadores y los propietarios, en realidad todo eso también forma parte de la naturaleza. Entonces, el ser humano como parte de esa naturaleza tiene una responsabilidad, un rol que cumplir. Eso es el Dharma. Por eso el Dharma, el concepto del Dharma, viene de la idea de Rita, viene de la idea de ese orden, de ese funcionamiento perfecto, equilibrado y maravilloso de la naturaleza. Entonces, entender nuestra naturaleza, nuestro Dharma, no porque alguien nos lo imponga, sino porque uno lo siente, uno, si no lo conoce, lo busca, y cuando lo descubre se siente satisfecho, se siente feliz, se siente completo. Entonces, cuando uno lo encuentra y lo asume, lo abraza, puede colaborar con ese equilibrio de la naturaleza, con ese Rita, con ese equilibrio perfecto, y bueno, la consecuencia de eso es que la naturaleza reciproca, ¿no? Con lo que se llama buen karma. Entonces, el primer enfoque de Krishna, después de explicarle la diferencia entre el cuerpo y el alma, entre la vida y la muerte, es tratar de hacerle entender a Arjuna la importancia de cumplir con el deber. Y primero se lo dice tratando de pinchar su ego, de tocar su ego, porque los guerreros, los kshatriyas, tienen un ego muy alto, ¿no? O sea, para poder luchar, para poder enfrentarse a los demás, tienen que sentirse muy seguros, no pueden tener dudas en su vida, así que tienen un orgullo muy, muy exaltado. Así que lo primero que hace es tocarle ese aspecto, ¿no? Y interesantemente después se va al otro extremo, ¿no? Y le dice, porque cuando le toca el ego, le dice, bueno, imagínate, no solamente que la gente no va a hablar mal de ti, sino que además vas a conseguir el reino. Vas a conseguir, si ganas, consigues el reino. Y si pierdes, si mueres en la batalla, te asciendes a los planetas celestiales. Entonces, hay una ganancia muy importante. O sea, cualquiera sea el resultado de la batalla, vas a ganar. E inmediatamente después le dice, lucha por luchar. Lucha por la lucha en sí, no por el premio, ¿no? Lucha por luchar sin tomar en cuenta la felicidad o la aflicción. Esto, a ver, quiero, para que más o menos tengamos una idea de por dónde va, esto está en el capítulo 2, texto 38. Le dice, pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Y por actuar así nunca incurrirás en pecado, nunca tendrás reacciones negativas, ¿no? Y lo que le está diciendo acá no es que uno tenga que trabajar ad honorem, no es que uno tenga que ser infeliz en la vida, sino que uno tiene que concentrarse en lo que está haciendo, ¿no? El músico que compone música, que tiene la fortuna de dedicarse a la música, al arte que le gusta, si está pensando mientras compone la música cuánto dinero va a ganar, difícilmente componga algo bello. Lo mismo el pintor, lo mismo el escultor, eso se ve más en el arte, a veces en el deporte, ¿no? Y por eso muchas veces, por ejemplo, la gente resalta el deporte amateur, y muchos deportistas no quieren pasarse al deporte profesional porque bueno, el hecho de jugar o de practicar deporte por dinero hace que se pierda ese espíritu de hacer las cosas por amor a la actividad en sí. Y muchas veces hace que también se pierda la satisfacción y la felicidad al hacer lo que uno está haciendo. Entonces, lo que Krishna le está diciendo aquí con este lucha por luchar es
tienes que actuar y concentrarte en lo que estás haciendo, en el momento en sí, ¿no? Como dicen los budistas, cuando como, cuando camino, camino, ¿no? El hecho de concentrarse en la actividad y realmente apreciarla y realmente disfrutarla. Respiro hondo y siento el aire entrando en mis narinas, en mis pulmones, siento la vida y la energía llenándome. Eso es la conciencia que la persona tiene que tener especialmente cuando practica su dharma, cuando hace lo que es su naturaleza, pero idealmente, ¿no? Cuando hace todo, ¿no? Todo lo que hace, toma conciencia, una conciencia real de esa actividad y la aprovecha. Cuando está con una persona con la que se siente bien, cuando está con su familia, cuando está escuchando una música, cuando está saboreando una comida, no está pensando en lo que voy a hacer después, porque si piensa en lo que hace después, deja de experimentar lo agradable de la música, lo agradable de la compañía, lo agradable de la comida. Se pierde la experiencia. Entonces, Krishna lo está llevando al punto de entender la importancia de cumplir con el deber, no como un deber, sino como un rol, como una vocación, como una actividad que realmente nos hace felices y nos satisface. Entonces, esto es uno de los versos, una de las instrucciones que a mí me han impactado muchísimo siempre del Bhagavad Gita y que siempre trato de poner en práctica, ¿no? Y le dice que cuando uno actúa de esa manera, no hay ninguna pérdida. Cuando uno enfoca la vida de esa manera, no hay pérdida, no importa si uno pierda o gana, ¿no? No está pendiente de eso. Cuando nosotros estamos pendientes de ganar, de lo que vamos a conseguir, del reconocimiento, del halago, del sueldo, de lo que sea, ¿no? Lo que estemos esperando recibir por una actividad, eso nos produce ansiedad. Eso es una fuente de ansiedad, ¿no? Cuando no entendemos que lo que estamos haciendo es nuestro dharma, es nuestra vocación, necesitamos esas motivaciones, esos incentivos, ¿no? Especialmente si yo estoy trabajando en algo que a mí no me gusta, que lo hago por obligación, ¿no? Si no tengo el sueldo, no tengo motivación para ir a trabajar, ¿no? A los niños se les tiene que decir, no, tienes que estudiar porque el día de mañana vas a necesitar para desenvolverte en la vida esto. No vas a un título, una profesión, ¿no? Necesitan esa motivación. Pero cuando nosotros estamos haciendo lo que nos satisface, nos gusta y entendemos que es nuestro rol y nuestro aporte a la sociedad, al mundo, a la naturaleza, al universo, entonces lo hacemos y bueno, el resultado ya se manifestará, ya dirá el universo o Dios cómo me recompensa, o los demás apreciarán o no apreciarán. Alguien como Van Gogh, por ejemplo, no vendió un cuadro en su vida. Probablemente el pintor más importante de la historia no vendió un cuadro en su vida, ¿no? Y bueno, más allá de sus desequilibrios emocionales, ¿no? Yo estoy seguro de que si él disfrutaba de algo en su terrible vida, en su difícil vida, era pintar. Entonces, si nosotros podemos encarar, o sea, tratar de practicar nuestras actividades de esa manera, por un lado no vamos a tener la ansiedad, el estrés de esperar y tratar de recibir la recompensa, el reconocimiento, etc. Y por otro lado, vamos a poder disfrutar realmente lo que estamos haciendo. Entonces, para mí, esa instrucción, ¿no? de lucha por luchar, pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, ¿no? Es fundamental en la vida.
Y entonces dice, en este esfuerzo, no, 2 versos después, en el verso 40, dice, no hay pérdida ni disminución. Y dice, cuando uno entiende de esa manera las cosas, cuando uno practica, esto es ya lo que estamos hablando, ya es karma yoga, ¿no? El hecho de realizar una actividad porque es nuestro aporte a la sociedad, nuestro aporte a la naturaleza, sin estar esperando, sin estar pendiente de un resultado, eso ya es karma yoga.